Nuestro México y el buen George está con nosotros. Bienvenido hermano. Muchas gracias. López. Desde San Luis Potosí estamos muy contentos de estar aquí en la Ciudad de México para presentarles un gran hallazgo que no ocurría desde la década de los 50 del siglo pasado en la región huasteca de San Luis Potosí. Se trata de una cueva virgen de la edad de hielo y ahí se han encontrado más de 750 fósiles de megafauna de hace 8,000 a 30,000 años de antigüedad. ¿Les parece si vamos a verla? Vamos. Vamos a verla. Esta es la región huasteca de San Luis Potosí. Tras unos estudios sobre peces ciegos que habitan en algunas cuevas de esta región, investigadores quedaron impresionados, pues en 2023 encontraron un molar de mamut, lo que marcaría el inicio de un gran descubrimiento paleontológico. En medio de la exuberante vegetación, comienza un largo camino para llegar a la gruta, donde se mantiene la investigación. Sin embargo, el equipo es fundamental para el ingreso. Sí, para exploración de las cuevas, uno necesita el equipo de seguridad, casco, lámparas confiables. Así da inicio el descenso a las profundidades de la Huasteca. En las zonas más complejas, el pequeño robot acuático Teddy ayudó a los investigadores y así se avistaron más fósiles entre la arena de la cueva. Hemos encontrado mamut, caballos precolombinos, bisontes, perezoso gigante, dientes de sable, oso, león americano, de todo lo que quieras. El fósil que hemos datado más antiguo es de 30,000 años, un dientes de sable. Y luego el más joven es un bisonte de 8,000 años. Sí, esta cueva seguramente también es considerada uno de los lugares de mayor dificultad para realizar estudios paleontológicos, porque la cueva en promedio tiene nada más medio metro de altura. Hemos encontrado los cráneos más impresionantes, un cráneo de un lobo terrible, que son unos lobos inmensos. En promedio todas las galerías es arrastrándose que uno va encontrando. De acuerdo con especialistas del Museo Regional Huasteco, desde los años 50 del siglo XX no se había registrado un descubrimiento de tal magnitud. Actualmente las piezas se encuentran en el Museo Regional Huasteco y serán trasladadas a la UNAM para su estudio. Es importante comentar que la ubicación exacta de la cueva no se dará a conocer para evitar saqueos, porque van a continuar las investigaciones hasta el mes de marzo y actualmente ya se encuentran los fósiles aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Impresionante lo que nos acabas de mostrar. Uno no imaginaría nunca todo lo que hay. Y triste, ¿no? Que no puedas compartir eso porque no sabemos cuidarlo, pero ahorita platicamos en redes sociales. Por lo pronto, George, gracias, no te vayas. Señor Carlos Daniel, ¿quieres un ¡Qué padre, no! ¿Qué tal, mamut? Está interesante. No le digas así. Ya está bajando de peso. Mira, Edwin Cass dijo que ya se metió a echarle ganas al asunto porque dejó de tomar, cambió su estilo de vida. Yo siento que